Hola, ¿cómo estamos? Bueno, lo que vienen siguiendo el curso, vamos a arrancar con este tercer encuentro de la formación litúrgica y el tema que vamos a abordar hoy justamente va a ser eh, sobre la asamblea y la palabra de Dios. Bueno, en el primer encuentro habíamos tratado de definir qué es la liturgia y en el segundo encuentro la celebración, ¿no? Bueno, ahora en este tercer encuentro, vamos a hacer un pantallazo sobre lo que es la asamblea y la palabra de Dios. Bueno, para arrancar vamos a leer Sacrosanto Concilium, el número 41, eh, que dice así. Por eso conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, persuadidos de que la principal manifestación de la Iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo rodeado con su presbiterio y ministros. Bueno, acá lo que aclara dice que todo el pueblo santo de Dios sea la que celebre, o sea, la asamblea. Todos celebramos, ¿no? Y nos podemos preguntar de por qué podemos todos los fieles celebrar. Y podemos afirmar que todos podemos participar, todos, el Christos totus, ¿no? Que esto quede claro, el Cristo total, por por el sacerdocio bautismal. Todos, cuando nos bautizaron, recibimos el sacerdocio, ¿no? Nos signaron para ser sacerdote, profeta y rey. Por el sacerdocio del bautismo, todos podemos participar, cada uno según lo que le corresponde, ¿no? El sacerdote tiene el sacerdocio, aparte del sacerdocio bautismal, el sacerdocio ministerial. Va a ser el que preside. Pero nosotros, por el sacerdocio bautismal, también podemos celebrar, ¿no? Por eso toda la asamblea celebra, no solamente una parte. Entonces, la asamblea, de alguna manera, es un signo en donde también se manifiesta la presencia de Cristo, porque dice en su palabra, Dios, en donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí yo también estoy en medio de ellos. O sea, la presencia de Cristo también se manifiesta en la misma asamblea. No solamente en la misma asamblea, si leemos el número 14 de Sacrosanto Concilio, eh, vamos a ver, acá dice, la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles aquella participación plena, consciente y activa de las celebraciones litúrgicas, que exigen la naturaleza de la liturgia misma y en la cual tiene derecho y obligación en la virtud del bautismo. El pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Al reformar y fomentar la Sagrada Liturgia hay que tener muy en cuenta la plena y activa participación de todo el pueblo, porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano, y por la misma los pastores de almas deben aspirar a ella con diligencia a toda la actuación pastoral
por medio de una educación adecuada. Bueno, acá lo que dice que todo el pueblo santo participa a través del sacerdocio bautismal, ¿no? Y que tiene que ser consciente y activa, ¿no? Y fructuosa. Vamos a tratar de explicar estos tres adjetivos, ¿no? Consciente, activa y fructuosa. ¿Qué quiere decir? Consciente de que yo también formo parte de esa celebración. No es que yo solamente voy a escuchar y que otros celebran. Yo también formo parte y tengo que ser consciente de eso. Activa, ¿no? Respondo, ya sea con oraciones, con gestos, con ritos. Entonces, esa parte es la activa. Fructuosa es que tienen que dar frutos de salvación en mi vida, justamente esa celebración litúrgica. Porque esa historia de salvación se actualiza, como decimos, como venimos diciendo en los encuentros anteriores. Y esa salvación tiene que dar frutos en mi vida. Entonces ahí un poco explicamos de por qué tiene que ser consciente, activa y fructuosa esa celebración. Y que toda la asamblea celebra. Y toda la asamblea formamos todos, digamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la otra parte, que es la palabra de Dios, ¿no? La celebración de la palabra. Ustedes saben que la misa se divide en dos grandes partes. Está primero la celebración de la palabra y la celebración eucarística. Las misas previo al Concilio Vaticano II, por ahí daban mucho énfasis solamente en la consagración o en la Eucaristía, que sabemos que está la presencia real ahí de Jesucristo en la Eucaristía. Pero el Concilio Vaticano II quiso, digamos, reafirmar la importancia de la palabra de Dios. Entonces es una liturgia que es propia, la liturgia de la palabra. Es Cristo el que habla a través de su palabra. ¿La palabra se lee en una liturgia? No, la palabra se proclama, porque es Cristo mismo el que nos habla a través de su palabra. Y toda la liturgia de la palabra encuentra su culmen en el Evangelio. O sea, todas las lecturas tienen que estar abocados a lo que es el anuncio del Evangelio. Por eso, en muchas celebraciones se hace la procesión con el evangeliario, ¿no? Se besa, inclusive el obispo cuando celebra la Eucaristía hace la bendición justamente con el evangelio, con el evangeliario, y por eso el centro de todas las lecturas tiene que ser el evangelio, porque es todas las lecturas, ya sea de primera lectura, el Salmo y la segunda lectura, preparan de alguna manera lo que vamos a escuchar en el Evangelio. Nosotros, ¿qué actitud tenemos que tomar ante la palabra? Una actitud de escucha. Una actitud de escucha, primeramente. Una primera característica ante las lecturas, ante la liturgia de la palabra, la escucha. Una segunda característica es la acogida. O sea, yo acojo esa palabra. Y la tercera tiene que ser una respuesta. La respuesta a mi vida. Ya sea una respuesta ahí dentro mismo de la liturgia, puede ser a través de los cantos, a través de los ritos, a través de los gestos, uno ya responde. Pero después, en mi vida cotidiana, tiene que dar frutos, digamos. Entonces yo respondo a esa palabra. Por eso también es muy importante el silencio después de las lecturas. Uno en misa, cuando se termina de leer las lecturas, también hay un silencio. O después de que el sacerdote da la homilía, también hay un momento de silencio para que esa palabra de Dios, que Cristo se manifiesta en su palabra, Cristo está presente en su palabra, la presencia de Cristo está ahí, para que nosotros podamos acogerla
y después poder dar respuesta a eso que Jesús nos transmitió a través de su evangelio. Entonces, es una liturgia propia, la liturgia de la palabra. Toda la misa está pregnada de la palabra de Dios. Pero ahora nos vamos a detener a explicar, digamos, solamente la parte en donde se leen las lecturas, ¿no? Se arranca siempre leyendo la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura. Y como lectura principal, siempre el Evangelio, porque ahí es el mismo Cristo el que nos habla. Entonces, la presencia de Cristo está, primero dijimos que está en la asamblea, está en la persona del sacerdote, está en su palabra. Y bueno, nosotros, ¿cómo damos respuesta? ¿No? Rezando el credo. A esa palabra de Dios escuchada, acogida, damos respuesta rezando el credo. Y también después la oración universal. Es la oración de la iglesia, ¿no? Es una respuesta a esa palabra de Dios. Así que, bueno, esto es un recorrido rápido para que se entienda un poco el tema de la asamblea y la palabra de Dios, la liturgia de la palabra, que tiene su propia liturgia dentro de la liturgia, digamos, ¿no? La misa se divide en dos partes importantes, que es la liturgia de la palabra y que terminaría con la oración universal de los fieles y después ya vendrían la liturgia eucarística. Así que bueno, esto es una explicación rápida de lo que es la asamblea y la importancia de la palabra de Dios en la liturgia. Muchas gracias.